7 de la tarde con 18 minutos. Bien, lo contamos ayer, el CERNAC y Enel Distribución lograron un acuerdo de compensaciones por más de 17.000 millones de pesos para cerca de 800.000 hogares que fueron afectados por los cortes eléctricos el año pasado, en agosto del año pasado, ¿no? Hay un sistema de pago, hay una fórmula, queremos hablar de esto para que, bueno, aquellos usuarios que son parte de este acuerdo puedan conocer con más detalle. Andrés Herrera, el director nacional del CERNAC, está en la línea telefónica. Andrés, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Un gusto estar contigo. Igualmente, a ver, así a grosso modo, ¿qué implica este acuerdo y qué significa concretamente para los usuarios? Bueno, en primer lugar, este acuerdo significa otorgar una compensación y beneficiar a un universo de más de 800.000 hogares, que equivalen aproximadamente a 2,5 millones de personas, que fueron todos los que sufrimos los cortes en agosto pasado. Y eso significa, en definitiva, compensar a la totalidad de los afectados por los cortes. Ninguno se va a quedar afuera. Y todo eso supone un compromiso de parte de la empresa, efectivamente, de más de 17.000 millones de pesos que se descomponen en distintos tipos de compensaciones, partiendo por una que es la compensación base, que es una compensación que está construida sobre la base de información que proporcionó la empresa, otra información que cruzamos nosotros, que estaba también en poder de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y que tiene como variables importantes, por una parte, la extensión del corte por parte de cada una de las familias, privilegiando a aquellas que tuvieron un corte más largo, y por otro lado, el estado de facturación de cada familia en particular que haya sido inmediatamente, que hayan tenido inmediatamente antes de este corte, que esto ocurrió en agosto, por lo tanto, en la facturación de julio. No es pareja la compensación para todos, sino que es proporcional a la facturación que cada una de las familias tuvo en julio del año pasado. A ver, aquí, Andrés, son compensadas las familias, las personas que hicieron denuncia, que se de alguna manera se suscribieron a este acuerdo o no. No, son todas las familias afectadas, okay. Todos los afectados son beneficiarios, hayan reclamado o no. Perfecto, o sea, si yo no hice la denuncia, soy parte también de la compensación. Efectivamente, perfecto. Si no hizo ninguna denuncia ante el CERNAC, ningún reclamo, ni ante la superintendencia, ni ante la empresa, es indiferente aquello para los efectos de obtener esta compensación base de la que estamos hablando. Perfecto, ya. Es un buen punto importante. ¿Y cómo entonces estas personas, estos afectados, podemos saber si estamos, digamos, como dentro de la compensación y cuál va a ser, digamos, el monto que corresponde? ¿Eso solamente cuando llegue la cuenta de la luz o hay un mecanismo para tomar conocimiento de esto? O sea, todos los clientes residenciales que fueron afectados, sea desde una hora hasta más de 15 días en ese corte, están identificados a través, obviamente de las bases que hemos construido conjuntamente con Enel. Por lo tanto, una vez que se cumplan ciertos trámites, que es en definitiva someter este acuerdo a la aprobación de un tribunal en una gestión voluntaria, rápida, que debería tomar como máximo un par de meses, en ese momento van a empezar ciertas comunicaciones a ser enviadas por la compañía, nosotros también a informar, para los efectos de que cada consumidor sepa en qué tramo va a estar ubicado y al mismo tiempo qué compensación va a recibir. Por lo tanto, esas son también obligaciones del acuerdo por parte de la empresa en términos de comunicarse con el cliente y saber cuál va a ser el monto de su compensación. Okay, usted dice los montos son variables, pero en términos de cantidad de pesos, ¿cuánto es el promedio, por ejemplo? Perfecto. Nosotros hemos definido en términos gruesos 6 tramos, dependiendo de si es una afectación baja, por ejemplo, unas cuantas horas, a afectaciones extremadamente altas, por ejemplo, sobre los 10 días de afectación. Y, por ejemplo, una afectación media que va entre los 2 y los 6 días de afectación, estamos hablando de un promedio, porque eso va a depender entonces de los factores que decía, de alrededor de 40.000 pesos de compensación en favor de una determinada familia, subiendo, por ejemplo, aquel que tuvo un corte entre 6 y 7 días,
aproximadamente 90.000 pesos de compensación base, lo que equivale en este caso los 90.000 pesos a más de dos cuentas en promedio también de una familia Y en ese caso, promedio de... perdón, Andrés, en ese caso el descuento se hace en dos cuentas o porque, O sea, claro, porque eso si se el va a monto es abonar mayor, el monto es directamente a la cuenta. mayor a cuánto hay que pagar, no, el descuento tendría que Claro, venir queda un en, crédito en favor de esa exacto, que hagan familia, un queda un saldo. crédito y Ah, un saldo, y ese saldo se hace efectivo y se abona ya. a la cuenta en la cuenta inmediatamente siguiente. Por lo Perdón, pero tanto, eso sí, significa, perdón que insista en este punto, sí, 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 eso significa que eventualmente algunas familias podrían tener un pago cero. así es, Ya, un pago cero y no solo un estado de cuenta, sino que eventualmente dos o tres dependiendo del ok. tramo donde se encuentre. Ahora, ¿cuántas familias son las que están en esta situación más extrema? O sea, entre la afectación media Mm, a extremadamente alta, ¿ya? estamos hablando de más de 260.000, 270.000 clientes, que equivalen a su vez a casi 1 millón de personas. O sea, Mm, no estamos hablando de poca familia. perfecto. Entonces, claro, hay afectaciones bajas o medianamente bajas, que estamos hablando de menos de 2 días, y hay un universo bien importante también ahí, pero ahí también estas compensaciones son incrementales desde el punto de vista de los tramos, porque también Mm. se ha priorizado aquellos que han tenido cortes por más días, porque no es lo mismo haber tenido un corte de unas horas, de un día, a tener un corte de 10 días. Mm. Estamos hablando con Andrés Herrera, director nacional del CERNAC. Nos explica los alcances del acuerdo de Enel para compensar a los usuarios afectados por los cortes del invierno pasado, de agosto del año pasado. Andrés, el presidente de la CONADECUS, de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Hernán Calderón, ha sido muy crítico con este acuerdo. Dice que es un mal acuerdo el que logró CERNAC y Enel, porque dice el CERNAC no hizo valer lo establecido en la ley. Él plantea que aquí la ley del consumidor supone, digamos, en uno de sus artículos que un corte de luz superior a 4 horas hasta 24 horas considera el día completo para asignar el cobro, y eso se multiplica 10 veces el promedio. ¿Qué responde usted a esta, digamos, a esta acusación que hace el presidente de la CONADECUS y que señala que este es un mal acuerdo? Bueno, lo que podríamos primero decir, que siempre este tipo de acuerdo está sujeto, por supuesto, al escrutinio público y a las críticas. Eso siempre es posible. ¿Mm? Sin embargo, nos sorprenden esas declaraciones también, por varias razones. Porque, primero, por una parte, es un acuerdo que a nuestro juicio, primero es un acuerdo que está amparado en la ley, por lo tanto hay concesiones recíprocas por parte de las partes, cumpliéndose, creemos nosotros, también estrictamente los requisitos que ¿Mm? establece la ley para suscribir este tipo de acuerdos. Y creo yo que esas declaraciones tampoco toman en cuenta no solo la circunstancia de ser un acuerdo, sino que además la norma a la que hace referencia el presidente de la CONADECUT más bien habla de la obligación que tienen distintos proveedores de servicios básicos, entre ellos del suministro eléctrico, cuando se trata de interrupciones, suspensiones que tienen un carácter injustificado. Y hemos visto cuál ha sido la posición de Enel respecto de estos cortes, que han atribuido esto a un caso fortuito, fuerza mayor y a otras circunstancias extraordinarias. Y nuestro foco en este acuerdo fue más bien centrarse pragmáticamente, cumpliendo los requisitos de la ley, a un acuerdo que creemos es un acuerdo que en corto plazo es muy, muy positivo, es histórico este acuerdo, y por lo tanto apelamos también a la seriedad, a la responsabilidad en las críticas, porque al final lo importante es el beneficio directo a los consumidores que creemos estamos logrando. ¿Por qué usted lo califica de histórico? ¿Qué detalle tiene que lo convierte en un Ese acuerdo histórico? es el más grande acuerdo que hemos celebrado con una empresa de ¿Ah? servicios básicos, en este Sí. caso, y dentro de los primeros acuerdos que tenemos por los montos y por las características, y también, diría yo, por la rapidez en que se alcanza este acuerdo, digamos, porque la alternativa a lograr este acuerdo es iniciar un juicio colectivo, que es la otra herramienta que establece la ley, cuya demora es extremadamente larga, digamos. Y ahí hubiéramos discutido respecto de todo lo que ha planteado en él, en este caso, en relación con
el carácter extraordinario y que tomó las previsiones respectivas, pero que el evento climático fue extraordinario. Es decir, hay una serie de consideraciones que hay que tomar en cuenta a la luz de un acuerdo de esta naturaleza. El presidente de la CONADECUS también se queja de que no fue incluido en este procedimiento. Dice que no fueron invitados. ¿Eso es así? ¿Es posible que una organización como CONADECUS participe en este procedimiento? ¿O que se haga Bueno, parte? en primer lugar, quien este procedimiento, quien debe impulsarlo cuando se inician por una resolución del CERNAC es el propio CERNAC. Se considera la participación de las asociaciones cuando ¿Ya? son las asociaciones las que y solicitan iniciar un procedimiento y son parte del mismo, cosa que no ocurrió en este caso. Hay que recordar Mm. también que hubo un evento climático en el mes de mayo. Y en el mes de mayo nosotros tenemos ya un acuerdo también en el marco de un procedimiento con la propia empresa que no ha podido ser pagado por una oposición que ha manifestado la propia empresa y no ha podido llegar esa compensación a los consumidores por una diferencia con ADECUS, que se ha opuesto a la implementación de ese acuerdo. Entonces, también hay que ser responsables respecto de las cosas que se dicen. Nosotros hemos Mm. impulsado esto de manera muy transparente, hemos expuesto todos los requisitos y además hay otros acuerdos que hemos alcanzado conjuntamente con CONADECUS, también con otras empresas, en que quien ha liderado técnicamente todas las negociaciones con la empresa hemos sido nosotros. Hemos sido nosotros Sí, como CERNAC y CONADECUS se suma. Entonces, como que llaman la atención este tipo de declaraciones ya. porque hemos ponderado todas las Sí. exigencias de la ley y las hemos cumplido. Hernán Candelot dice que el procedimiento iniciado por el CERNAC, por ley, les imposibilita a ellos, como organización, demandar o intervenir, a menos que se les invite. ¿Es así? La ley establece un mecanismo de inhibición, en el Ok, fondo, cuando se inicia un procedimiento voluntario colectivo, mientras no se resuelva el procedimiento, como en este caso, no hay posibilidad de demandar colectivamente. ya. Pero eso opera tanto para el CERNAC como para ellos, en el sentido de establecer esas reglas recíprocas. Mm. Pero más allá de aquello, nosotros Sí. también de ¿Qué? manera Ah, más informal quisimos, digamos, invitar, y yo personalmente también se lo planteé a CONADECUS, mm. pero al parecer no fue del interés tampoco participar en este procedimiento. Bien, entonces el momento de los descuentos para aplicar estas compensaciones son entre mayo y junio, ¿no? Sí, en principio va a ser ese más o menos el Ya. tiempo que vamos a considerar porque vamos a tener que esperar la aprobación de un tribunal que va a durar aproximadamente un par de meses. Luego viene un periodo de 30 días que van los consumidores que no estén satisfechos con esta compensación, poder hacer reserva de derechos para, por ejemplo, con los antecedentes que dispongan, accionar judicialmente en contra de la empresa para obtener una compensación mayor y transcurrido ese plazo comienzan las comunicaciones, los correos electrónicos informando a los consumidores y la implementación. Por lo tanto, a partir de mayo aproximadamente va a comenzar la implementación del acuerdo para hacerse efectivo, diríamos, entre mayo, junio y julio. Ok, perfecto. Andrés Herrera, director nacional del CERNAC, muchas gracias por conversar con nosotros esta tarde.